van a tener esa oportunidad, ¿no?, de tener acceso a este video. Ahorita les voy a explicar todos los detalles. Y bueno, pues en esta ocasión, antes de iniciar, compartirles que el taller, así como les anunciaba, va a ser impartido en esta ocasión por también la doctora Lisset Guadalupe Parra Pérez. Ella, como se los acabo de poner pues la mayoría de ustedes puede observar ahí en el chat, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro también del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, miembro de la Asociación Americana de Investigación Educativa. Su interés de investigación está enfocada en los efectos de la universidad en los estudiantes. De igual manera, ella pues participa en investigación educativa, en investigación enfocada, en entender los factores que condicionan los episodios de bullying. Se ha especializado también en esta temática en las instituciones educativas. Actualmente es catedrática de Itson y de la Universidad Pedagógica Nacional, y ella pues además ahorita nos podrá contar también un poquito de ella. Ella actualmente está impartiendo aquí en Campus Empalme en estadística descriptiva. Y pues yo le agradezco ahorita en este momento de nuevo su apoyo, su participación, porque esto es una ayuda desinteresada, no hay un pago de por medio, es su tiempo también el que estamos considerando, y de verdad yo lo aprecio mucho, porque sabemos que todos ante la pandemia pues se nos han magnificado las circunstancias y las exigencias en todos los sentidos, en casa, en los trabajos, a nivel, ¿verdad?, emocional. Entonces, pues les agradezco mucho también a ustedes su tiempo, que, muchachos, es su viernes, ¿verdad? Es viernes y no, se supone que no tenían materias y trabajo, por decirlo de alguna manera, ahorita contemplado, pero yo quiero, pues, aprovechar. Voy a primero tener esta intervención, voy a tener esta intervención con ustedes. Permítanme compartirles pantalla primero para que tengamos más claro. Cualquier comentario o duda, por favor me levantan la manita o abren el micrófono, interrumpan, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, voy a compartir mi ventana. Acá está. Si no llega a correr como debe de ser la presentación, porque a veces puedo darme cuenta, a veces no, por favor me dicen, ¿eh? Déjenme ver si localizo aquí rápidamente. Bueno, si logran observar, ahí le voy a pedir a Juan Luis. Dime, Juan Luis, ¿logran observar la presentación, la portada? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Pues aquí estamos, sus servidoras, Laura Violeta Cota Valenzuela, la doctora Lisset Guadalupe Parra Pérez, y pues sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Sobre este taller, ¿qué hay que saber? Voy a tratar de ir rápido. El objetivo de este taller tiene que ver con proporcionarles a ustedes algunos preceptos de estadística y SPSS a manera de recapitulación de ciertas competencias que se supone que ustedes debieron de haber adquirido en su plan de estudios. En esto quiero hacer una pausa. No quiere decir que con este taller van a recuperar todo lo que vieron en estadística descriptiva e inferencial, y no. Solamente es recuperar ciertos preceptos que les van a ayudar para que puedan ustedes realizar ciertos análisis estadísticos con base a los datos recuperados en las encuestas que aplicaron, en esos formularios de Google, en los formularios de Google que ustedes han lanzado, han difundido, en los que todos hemos tratado de cooperar para recolección de los datos. Entonces, si no alcanzamos a entender o a clarificar estos preceptos, difícilmente vamos a poder lograr, pues, dar resultados, ¿verdad? Y poder discutirlos después. La duración y modalidad van a ser 16 horas que les van a contar
porque esto sí es parte también de nuestra materia, el poder acompañarles, ayudarles, pero no está contemplado específicamente este contenido dentro de la materia. Pero adivinen qué, es necesario, como que tenemos una materia que como que implica que ustedes ya tienen todo esto y que no es necesario. Entonces yo sí lo vi indispensable, por eso les estoy ofreciendo que aparte de que obviamente ustedes inviertan su tiempo aquí y en lo que sigue más adelantito, se les pueda contabilizar y se les puedan acreditar a manera de constancia. A ustedes también les conviene tener una formación y también una certificación de lo que están haciendo, o sea, una formalización. Es decir, fui, pero también me acreditan a mí y lo puedo poner en mi currículum, ¿verdad? Para las becas, para las convocatorias, les sirve, de verdad. Créanme lo que es oro molido el tener este tipo de evidencia. Van a ser 16 horas totales del taller, van a estar distribuidas de la siguiente manera, puede haber alguna variación, va a depender de la necesidad, porque yo siento que cualquier planeación es viva, está viva, no es algo estático. Entonces, van a estar distribuidas 5 horas sincrónicas, van a ser 5 horas sincrónicas y 11 horas asincrónicas. En total, se les va a poder acreditar 16, siempre y cuando ustedes, aquí donde dice método, participen. Obviamente existe esta reflexión y la acción, que lo llevemos a la práctica, que ustedes puedan cumplir con ciertos exámenes teóricos prácticos, que no van a ser muchos, no, va a ser si acaso uno, casos reales, es decir, su proyecto en sí, su base de datos de su proyecto, no es una clase, pues es un taller. Van a tener asesoría y acompañamiento personalizado y pues claro, va a haber exposiciones por parte de sus servidoras, ¿no? En este caso, en este día en especial, nos está acompañando la doctora Lisette. Aquí hay un link de acceso al contenido del taller. Este link, pues ya lo pueden ustedes acceder a partir de mañana, para que pues puedan ver que va a estar esta presentación y les voy a ir sumando cierto material. Yo voy a estar con ustedes de principio a fin. Por el día de hoy nos va a acompañar la doctora Lisette para aprovechar, ¿verdad? Como yo le decía, hay que aprovechar el talento y hay que, pues, maximizar estos beneficios para ustedes como estudiantes. Me van a decir, maestro, entonces, solamente llevando estas horas, pues ya voy a tener el taller. Les quiero comentar que al menos en esta primera etapa tienen que presentar 4 productos. No se asusten. No quiero que se asusten, más bien son 4 productos muy sencillos y que tienen que ver con el trabajo que van a realizar, tanto Juan Luis y Mauricio, como Remberto, como Irán, como Lidia y Edna, como Melissa y Jacqueline. Entonces, claro que esto va a ser para su beneficio, pues es doble beneficio porque aparte se les va a dar constancia por hacerlo. Les estoy pidiendo, la primera evidencia es un cuadro sinóptico donde se refleja la clasificación de variables estadísticas que ahorita les voy a presentar en la sesión. Ustedes lo van a hacer como a mano, no en computadora, no lo pueden hacer en una hoja de cuaderno, no importa que sea reciclable, no importa. La idea es que ustedes de lo que ahorita logren ver, traten de hacer así un cuadrito sinóptico a mano, no importa lápiz, pluma, lo que sea, de la clasificación de variables que voy a presentar. Eso sería el primer producto. ¿Cuándo lo tienen que entregar? Hoy, antes de las 11:55, ¿verdad? De la noche, y sé que sí lo pueden sacar adelante, a menos que haya alguna particularidad, yo ya puedo hablar con ustedes de manera individual. Esto es de manera individual. Lo que ya van a hacer en equipo es una tabla de sus propias variables sociodemográficas. Fíjense, de las variables sociodemográficas etiquetadas según la clasificación de las variables estadísticas que les voy a presentar. Es decir, primero van a hacer, a ver, ¿qué nos dijeron por aquí en esta pequeña presentación su servidora de las variables? Ok, ahora, después, esas variables, a ver, las mías, las que pusimos en el burnout, las que pusimos en compromiso académico, las que pusimos también con Irán en actitud hacia la investigación, todas estas que ya las he nombrado bastantes veces, pues ya me van a decir, maestra, esta se llama variable cualitativa de tipo ordinal.
esta es variable cuantitativa y ya me van a empezar a etiquetar ahí. Esto es en equipo, obviamente Remberto y quizás, no sé si ha llegado Michelle, pero tendrán que hacerlo pues individual porque el trabajo ahorita se está ejecutando de esa manera. Los demás pues en equipo, de preferencia ahorita ya lo pueden hacer a mano. Pueden hacer 2 en 1, ¿no? Con ese cuadro sinóptico ahí mismo pueden ponerla, pero si les parece puede ser de otra manera. Otro de los productos, por eso les decía yo que iba a ser 1 hora con ustedes, porque van a tener chance en la siguiente hora asincrónica para ustedes, a su ritmo, a su tiempo, en este tiempo, cumplirme con esa parte. La tercera es que ustedes ya tu base de datos en SPSS de su propio estudio. Esto tiene a más tardar que estar para el 3 de mayo. Créanme que les dejé esos 2 días, pero lo pueden hacer en una media hora o en 1 hora. No necesitan tanto tiempo, pero sí, porque ustedes no nada más están haciendo esto. Entonces yo les estoy dando hasta el lunes para realizar la construcción de la base de datos. Claro que va a ser así como una construcción de base de datos en bruto. Ya después iremos afinando detalles. Yo quiero que lo intenten. Ese es mi único anhelo, que lo intenten y veamos que se logró con ese intento. Y ya después, el 5 de mayo, si todo sale bien, ya veré yo si hago ajustes o no, su base con los datos ya cargados de los formularios de Google. Ojalá que cumplamos estas metas y ya particularizaré con ustedes. Maestra, ¿cómo te lo vamos a entregar? Lo van a subir a ese mismo link. Es más, de ahora en adelante ya pueden accesar a ese link. Y ahí ya va a venir por equipos, ya vienen las carpetas por equipos y ahí ya van a poder subir sus evidencias. Bueno, voy a iniciar. ¿Alguna duda, comentario, pregunta hasta aquí? ¿Los escucho? Maestra, el link lo puede mandar por los comentarios, por favor. Claro, claro que sí. De hecho, ahorita en cuanto termine mi presentación, les voy a adjuntar aquí en el chat. Claro que sí. De hecho, lo pensé y ahorita terminando. ¿Qué les parece? Está bien, gracias. Muy bien, gracias Mauricio. Entonces, bueno, quiero decirles que, bueno, existen escalas de medición, variables estadísticas. Ahorita les quiero hablar en sí de lo que vamos a necesitar a entender muy claramente son las variables estadísticas. Hay cosas que ustedes van a empezar así como a recordar de estadística cuando recibieron estadística descriptiva. Y la doctora Lisette, ¿verdad? Nos va a estar apoyando en algunas particularidades de esto. Yo voy a alcanzar a comentarles algunos ejemplos y definiciones, ¿verdad? De a qué se le llama, en este caso, cuáles son las variables estadísticas. Tenemos 2, la cuantitativa y la cualitativa. Como su nombre lo indica, yo sé que algunos recuerdan, mira los enfoques y todo, pero viendo la palabra en sí, cuantitativa, nos indica. ¿Qué nos indica? Cuantitativa. Alguien que quiera participar, que active el micrófono. ¿Cuánto? ¿De qué nos estaría hablando? ¿De cuánto? Exactamente. Así es. Nos indica cantidades. Y lo cualitativo, ¿qué nos indicará? Además de Mauricio, me gustaría oír a otra persona. Remberto, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? O en el Inter, Irán, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí. Bueno, Remberto, ¿qué nos indicará lo cualitativo? ¿De qué estará hablando? Pues de habilidades, aptitudes. De cualidades, ¿verdad? De descripciones de cualidades, gracias. Miren, variables cuantitativas, como ustedes ahorita oyeron a su compañero, tiene que ver con números, tiene que ver con cantidades. También van a escuchar en algunos videos, con algunos maestros, que se les llama variables numéricas. Entonces, son todas aquellas que se expresan mediante un número. 14, 13, 3,000, 40,000, 5.14, todo lo que se exprese con número es una variable cuantitativa y por tanto, pues cuando tenemos números, ¿qué podemos hacer? Pues operaciones
obviamente aritméticas con estas variables. Y bueno, de acuerdo a la literatura, ustedes saben que a lo que yo me refiero con la literatura, con toda esta información que se encuentra disponible sobre diversos temas, las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Estas variables todavía no las clasifico en discretas o continuas, pero son variables cuantitativas, es decir, el peso de las vacas en una granja, ¿verdad? La estatura de los habitantes de una ciudad, el número de hijos de una familia, todo lo que nos indique un número son variables cuantitativas. Vamos a ver las discretas. Estas son aquellas que pueden asumir un número contable de valores, o sea, yo las puedo contar. El número de hijos en las familias puede ser 0, 1, 2, 3, 4. Son fácilmente contables. Y otro ejemplo pudiera ser el número de alumnos en un aula, ¿no? Eso lo puedo contabilizar fácilmente. Maneja números, obviamente, aquí. Pero, a diferencia de la variable cuantitativa discreta a la continua, es que esa variable, sí es cierto, puede también asumir, tiene que asumir un número, pero ese número es incontable, o sea, puede tener tantos otros valores, adquirir tantos valores, que sería difícil precisarla tal cual. Y, por ejemplo, tenemos que, ahorita que decíamos de los ejemplos en general, ¿no? Que la estatura de los habitantes, esta, si la cuantitativa la tuviéramos que clasificar en una de las dos, tuviera que ser continua, porque la estatura de una persona puede tener o asumir varios valores, o sea, no nada más una décima o 2 décimas, puede ser infinito. Entonces, puede ser que un habitante mida 1.78455, o sea, metros, porque habrá cosas que yo no alcance a contabilizar, pero existen. El hecho de que yo no las pueda así contabilizar de manera precisa mediante un instrumento no quiere decir que no existan. Entonces, adquiere muchos valores posibles. Es un número incontable de valores. Acá, en las variables, ahora me voy a pasar a las variables cualitativas, es decir, algunos también les llaman categóricas, son aquellas que expresan características, ahorita como lo que está diciendo, tratábamos de precisar con Remberto, es que son cualidades, atributos, que no pueden ser medidas con números, entonces son descripciones, y pueden ser ordinales o nominales. Pero antes de precisar las nominales o ordinales, vamos a ver cuáles son ejemplos de cualitativas, que es la marca de los celulares de quien sea, de sus amigos, de mi familia, la red social preferida por los millennials. O sea, ahorita ya les estoy hablando de variables de estudio, ¿verdad? De variables en una investigación, perdón. La posición en la que llega un corredor en la prueba de 100 metros planos, fíjense qué tan específico podemos ser, ¿no? Pero la marca, la red social y la posición de logro son variables cualitativas. Ahora, las variables cualitativas nominales, como su nombre lo indica, es de nombres nominales, presenta valores no numéricos, pero existe, perdón, a ver, a lo mejor la puse al revés. Déjenme, aquí está, perdón, estoy hablando de la variable cualitativa nominal, es que ya me lo sé hasta de memoria. Miren, la variable cualitativa nominal viene en relación a esto que decíamos, ¿no? No implica un orden, es aquella que presenta valores obviamente no numéricos y no existe, como les digo, es más o menos esta variable. Por ejemplo, el estar casado, soltero, divorciado, arrejuntado, viudo, por decirles, ¿verdad? En palabras llanas, no implica que sea más o menos o que haya un orden natural en la sociedad de esta situación del estado civil. Entonces, nada más podemos indicar, ¿verdad? Que existen estas variables, estos valores, pero que no implican que sea más o menos. O sea, una persona no es más por estar soltero o por estar casado. El lugar de nacimiento de tus papás
No tiene un orden, o sea, es que él nació en Durango, entonces es mejor. No, no, no. Entonces, aquí las variables ustedes ya lo vivieron, ya lo vieron, pues no adquieren, no tienen un orden. Me voy a regresar ahora sí porque, disculpen, ya había puesto al revés. Ahora sí me voy con la variable cualitativa ordinal, o sea, sigue siendo cualitativa porque no me va a dar un número. Acuérdense, las cualitativas no me dan un número. Las medallas conseguidas en una competencia, los valores serían oro, plata, bronce, ¿verdad? O que el personal de una empresa tenga un primer lugar en ventas, un segundo lugar en ventas, un tercer lugar en ventas. Entonces, bueno, podríamos ahorita nombrar muchas más. Y bueno, ya casi termino, porque esto es así como que nada más una introducción, un ventanazo, y yo ya después voy a recapitular con cada uno de ustedes en estos días. Yo quiero ahorita cederle la palabra a la doctora Lisette, pero antes comentarles esto, por si lo llegamos a abordar, ¿no? Aquí o más adelante. Cuando ustedes se enfrenten ya a su base de datos, que ya la tengan y ya que quieran hacer análisis en SPSS, es necesario considerar que las variables numéricas, pero antes de decir numéricas, a ver, voy a preguntarle, Lidia, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, maestra. Ok, Lidia, ¿a qué le decía? También le llamamos de otra manera la variable numérica. ¿Te acuerdas cómo le he estado llamando desde el inicio? Variable cuantitativa. Así es, excelente. ¿Y cómo le estaría yo llamando, cómo le estaba llamando yo a la variable categórica? O a las variables categóricas. No me acuerdo, también así. La contraparte, ¿cuál sería? Si en la variable numérica decías que era cuantitativa, porque bueno, son cantidades, la variable categórica, ¿cuál sería? La cualitativa. La cualitativa. Aquí porque pues en la imagen manejan estos conceptos, decirles esto, las variables numéricas, las cuantitativas, cuando están manejando números, por ejemplo, la edad de una persona que les pone en su encuesta, que ustedes obtuvieron que algunos tenían 19, 30, 20, 18, todo esto, sí podemos hacer análisis que tengan que ver con medidas de tendencia central, de posición, medidas de dispersión, de forma. Pero fíjense, esta es la premisa, o sea, las variables numéricas sí las podemos tratar con eso. Podemos hacer esos análisis. Con las que no podemos hacer esas medidas de tendencia central, de dispersión y posición, son con las categóricas. Con las categóricas o las cualitativas. Solamente podemos sacar nosotros en SPSS frecuencias absolutas o relativas, ¿no? Entonces, aquí yo les puse aquí están viendo, deben de estar viendo la diapositiva donde dice, importante, repito, y me gustaría que me ayudara a leer en este caso, Edna, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Qué dice ahí? Y que está así como toda asustada, una muchacha. A ver, ¿sí lo puedes abrir? Sí, profe. Adelante. Ay, perdón, me quité. Ahora sí. Importante, cuando estemos en el SPSS, a las variables cualitativas, es decir, categóricas, no se les realizan análisis de tendencia. Central, posición de dispersión, no. Esto es bien importante. Entonces, ahí, perdón, se me fue un acento. Ay, trato de ser muy cuidadosa en eso, pero a veces se nos puede pasar. Pero esto es bien importante. Yo con esto voy a tratar de quitarlo, Cerraría, ya lo otro pues lo puedo ir viendo obviamente con ustedes, pero era nada más hacer así como un breve repaso para que lo que ahorita nos comente la doctora Lisette, salvo su mejor opinión, que debemos de atender este tipo de particularidades para poder entender esto de la construcción de la base de datos y poder elegir nosotros el tipo de variable que estaríamos analizando. En el SPS nos va a pedir que le digamos, oye, esta variable que estás poniendo, ¿de qué tipo es? ¿Es nominal, es ordinal? Y maneja algo que se llama escalar, pero ahorita a lo mejor
Lo podemos precisar ya cuando estemos ahí. Voy a quitar la presentación, permítanme. Ok, ya no la están viendo, ¿verdad? Nada más para que me confirmen. Con un 1 me pueden decir ahí, por favor. Ya no la vemos, Laura. Perfecto. Entonces, ahora sí, sé que puede haber muchas preguntas. A ver, intentemos recuperar antes de cederle la palabra a la doctora Liz. Pueden ir escribiendo en el chat algunas preguntas también, ¿eh? Como ustedes gusten. ¿Alguien quiere pedir el micrófono? Porque pueden suceder muchas cosas. Me fui muy rápido, quizás por los tiempos. Pero como yo sé que los voy a seguir viendo y voy a volver a retomar todo esto, a ver, adelante. ¿Quién dice yo? Buenas tardes. Buenas tardes. En el SPSS va a salir por decir si contestó la misma persona, por decir un participante en la muestra de... Sí, sé a lo que te refieres. Ya no es de este tema, es de otro. Pero ahorita nos va a poder contestar la doctora Lice de eso, pero creo a lo que te refieres. Es decir, nos vamos a poder dar cuenta si una misma persona contestó 2 veces o más un instrumento. ¿A eso te refieres? De algo que yo ya les había platicado. Sí, profesor. Ok. Fíjense, una de las ventajas del formulario en línea es que hay funcionalidades como la que ustedes utilizaron de Google Forms, donde le pusimos que la respuesta estaba limitada por la cuenta de usuario del participante. Es decir, si yo entré con mi cuenta de Gmail a contestar ¿cómo se llama? El instrumento, solamente me permite contestarlo una sola vez. Ahí poníamos la funcionalidad. ¿Por qué? Pues porque se supone que soy yo, es mi cuenta y nadie más tiene por qué estarlo usando, pero el SPSS, si vamos a suponer que me la mandaste un día y yo no me acordé que te la había contestado y te la quiero volver a contestar, inmediatamente al quererla volver a contestar, te mando un mensaje de que ya no la puedes contestar. Ahora bien, si hay situaciones de trampa en donde el investigador no es honesto y le dice a una persona, oye, crea varias cuentas en Gmail para que me la contestes y yo alcance una cantidad, una muestra para reportarle a la maestra o el maestro de la materia y pasar la materia y ya tener 30 encuestas que me ha pedido porque nomás tenía una. Pues ahí sí se puede hacer, claro, se puede hacer trampas, pero ahí ya estaríamos atendiendo, pues, apelando a la ética y a la honestidad. De nada, de verdad, yo no me sentiría orgullosa reportando en una investigación ciertos datos que en realidad no van a servir para nada. O sea, todo el trabajo que estoy haciendo, las pestañas me estoy quemando para que ni los datos me sepan bien, porque a lo mejor no lo va a saber todo el mundo, pero lo voy a saber yo. Y a veces eso perjudica más, créanme, que la misma calificación que podamos sacar. Ahora bien, eso sí nos va a poder contestar la doctora Lisset. ¿Cómo saber si varias personas contestaron al ahí se va, al azar, o porque quisieron hacer trampa y de repente a lo mejor en las preguntas, en el cuestionario físico, si no hubiéramos tenido el formulario de Google, que una sola persona te hubiera contestado en papel, pues 5, que le hubieras dado 5 encuestas y todo? En alguna ocasión me decían, es que ahí en ciertos análisis que podemos hacer, nos podemos dar cuenta de la dispersión de los datos y todo esto, pero bueno, esto ya lo corroborará o lo desmentirá, ¿verdad? La doctora, ahorita Lisset. Y no sé si tengan algún otro comentario sobre esto. Van a hacer un ejercicio de la clasificación que yo di de las variables y luego van a tratar de identificar las suyas, pues, las sociodemográficas al menos, y van a tener que crear su propia base de datos. Entonces, no sé si haya algún comentario más.
sino para hacerle el micrófono. Adelante, doctora, le cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Laura, por invitarme. Un gusto estar aquí. Como bien lo mencionaste, mi interés de investigación está enfocado en conocer el impacto que tiene la universidad en los estudiantes, ¿no? Así que siempre que pueda tener un impacto negativo, positivo, mi trabajo y mi gestión en la vida de todos ustedes, pues es un gusto, ¿no? Un placer estar aquí dedicando un poco de mi tiempo. Gracias por la invitación, Laura, nuevamente. Irán, contestando a tu pregunta, cuando hablamos de SPSS y la posibilidad de que conteste una misma persona más de 2 encuestas, bueno, eso a lo mejor estamos un poquito perdidos con respecto de lo que es SPSS. SPSS básicamente depende de nosotros, no es un ser autónomo, lo nutrimos nosotros. Evidentemente la información que nosotros estemos nutriendo al software, pues va a ser la que nos refleje, ¿no? Así que respondiendo a tu pregunta, el que una persona pueda o no estar, o sus respuestas puedan o no estar en nuestra base de datos de manera repetida, pues va a depender de los controles o de los vicios, ¿no? Que nosotros como investigadores tengamos o como analistas de datos. Y bueno, van a surgir por ahí algunas preguntas. Platicando con la doctora hace un par de días respecto de este taller, de este seminario, bueno, a mí me interesaba mucho saber cuál era el objetivo, ¿no? de esta tarde. Y bueno, en la plática coincidimos la doctora y yo que era necesario dar un paso entre lo que es una vez que ya tengo un instrumento, ya tengo datos que quiero conocer o que ya he recopilado de mis participantes. Bueno, vamos a dar el siguiente paso, ¿no? El brinco a SPSS, que es la herramienta estadística que nos permite, más usada, ¿no? Primeramente más usada y que nos permite, bueno, conocer el comportamiento de nuestra población, de la población a la que estamos observando. Algo que a mí me preocupa mucho con los estudiantes es que al momento de escuchar estadística, al momento de escuchar SPSS, de manera automática como que nos sentimos intimidados, ¿no? Es algo que yo he percibido en el transcurso, no de muchos años, porque no he estado trabajando muchos años con SPSS, pero sí noto que la gente de repente se intimida, ¿no? Por los dos conceptos, SPSS y estadística, son como que un combo un tanto intimidante para todos ustedes. Yo les invito la tarde del día de hoy a que pues abramos la mente, que nos demos cuenta que si otra gente lo puede hacer, nosotros también lo podemos hacer. No es un software del todo amigable, les voy a ser sincera porque no me gusta mentir. Hay que poner atención, hay que poner cabeza, pero tampoco es la cosa más imposible del mundo. No es algo tan complicado como ustedes, estoy segura que lo creen en este momento. Y bueno, mi objetivo, al igual que el objetivo de la doctora el día de hoy, es pues darles esa primera entrada, que se den cuenta que no es algo tan complicado, que todos lo podemos hacer. Vamos a empezar de la premisa de que ustedes ya, como me comentaba la doctora, tienen un instrumento con el que tienen al menos pensado colectar datos, información de una población que les interesa estudiar. Hablemos de diferentes constructos. Por lo que pude escuchar a lo largo de la plática de la doctora es que, bueno, ustedes están interesados en medir algunos constructos como el rigor académico, como el compromiso del estudiante en la universidad, entre otros. La verdad es que no soy muy buena cachando tantas ideas, pero bueno, tengo entendido que ya tenemos un instrumento que nos va a permitir medir algunas de las aptitudes y actitudes de una población en particular. Acuérdense, esto es algo que yo siempre les comento a los estudiantes de medición, de instrumentos de medición. A diferencia de otros instrumentos, nosotros desarrollamos una serie de tests, una serie de preguntas para más o menos darnos una idea de cómo va el comportamiento humano. Especialmente en ciencias sociales y muy específicamente en educación,
Nosotros no tenemos, a diferencia de otro tipo de medidas, no tenemos un instrumento que nos permita medir de manera tácita y bien precisa algunos comportamientos y actitudes. Te voy a poner un ejemplo bien rápido. Si tú quieres medir, por ejemplo, la temperatura, tú vas y tomas el termómetro y le mides la temperatura al niño y dices, bueno, está dentro de los rangos normales, o está muy enfermo, o de plano, pues, o se me está muriendo o está bien, ¿no? Bueno, para determinadas situaciones, fenómenos, ya existen instrumentos, o bien dices, mira, yo quiero saber cuánto mide aquel estudiante. Tú puedes agarrar una cinta métrica y decir, bueno, el estudiante mide tanto. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres medir algunas actitudes que sabes que existen, pero que no son visibles, no las puedes medir a simple vista? No tienes una medida, no tienes un metro, no tienes un termómetro. Bueno, pues por esa razón se desarrollan instrumentos que tú ya tienes. Evidentemente sabemos que hay compromiso en los estudiantes, claro que hay compromiso en los estudiantes. Lo puedo ver, bueno, con ciertas actitudes yo puedo más o menos calcular si tengo un estudiante comprometido o no. Pero en realidad no hay un instrumento como tal que de manera automática, así como las pistolas, imagínate esas pistolas que están muy de moda para medir la temperatura, ¿no? Que solamente te dan un disparo y ya, mide la temperatura. En este caso no es tan sencillo. Por eso ustedes tienen una serie de tests, una serie de instrumentos que otras personas han desarrollado para medir esas conductas que no son visibles a simple vista. Pero bueno, vamos a dar el brinco. Supongamos que ya estás en la etapa en la que después de mucho trabajo, de leer y demás, tú ya tienes un instrumento que te va a permitir medir una actitud o un fenómeno, ¿no? Que no es visible a simple vista, repito. Ya tienes este instrumento para medir la actitud hacia la ciencia, tienes este instrumento para medir el compromiso académico del estudiante, entre muchos otros. Ok, entonces ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Después de colectar datos, tú dices, bueno, yo ya tengo un test que ya me respondieron mis participantes, ya sé cuánto mide, cuánto pesa, la edad, el género, el nivel académico, etc. Ya tengo una serie de preguntas que cada uno de mis participantes respondió. Muy bien, eso se convierte en el termómetro, pero ahora, ¿cómo vamos a calibrar ese termómetro? ¿Cómo voy a saber qué significan todas esas respuestas que me dieron mis participantes? Bueno, tenemos para eso un instrumento, que en este caso es SPSS, que nos ayuda de alguna manera a entender, a canalizar, a concentrar toda esa información y que nos va a permitir, bueno, obtener resultados, ¿no? Y entender todo lo que esas encuestas nos dieron. El primer pasito, y yo te estoy hablando de manera muy general, el primer pasito, lo más importante, siempre acuérdense que el primer paso es el más complicado, el más difícil, pero en este caso no, es algo muy sencillo. Yo nada más les pido que pongamos muchísima atención, que abramos nuestros sentidos, que nos quitemos prejuicios de la cabeza y piensen, esto está bien fácil y lo voy a hacer al término de la clase y yo no necesito ni tiempo para el 3 ni para el 5 de mayo. Yo voy a estar listo el día de hoy. Bueno, les voy a pedir, bueno, creo que no tienen ahorita acceso a SPSS, yo les voy a compartir mi pantalla y les voy a recordar, porque bien lo mencionaba la doctora, lo que estamos haciendo es recapitular lo que de alguna manera vimos en otros semestres, ¿no? Y que quizás estamos un poquito empolvados en cuanto a eso. Te voy a enseñar cómo vamos a elaborar una base de datos en SPSS. Este es el brinco entre ya tengo mi encuesta, ya me han respondido mi encuesta, entonces voy a empezar a trabajar en el software. Bien, voy a compartirles mi pantalla. Ok. Les voy a compartir mi SPSS. Híjole, no sabía que tenía Chicos, no me están. Un segundito. Me indican, por favor, cualquiera que pueda abrir su micrófono, si es visible mi pantalla para todos.
Sí, sí es visible. Perfecto. Gracias. Te voy a Laura. tutear, doctora, porque eres más chiquita que yo. Eres No, joven, no. muy joven también. Gracias. Bueno, esa es la pantalla que nosotros tenemos cuando abrimos inmediatamente SPSS. Si tú te fijas, aquí te estoy pidiendo que mires en la parte de abajo, hacia el lado izquierdo de tu pantalla. Tienes dos vistas. Dice vista variable y vista de datos. Entonces nosotros empezamos a trabajar. Tú dices, bueno, ya tengo mi encuesta, ya tengo mi test. Voy a registrar, primeramente, paso número 1, voy a registrar mis variables. ¿Cuáles son tus variables? Todas y cada una de las preguntas que tú hayas hecho a tus participantes, ¿sí? En este caso, vamos a tomar como ejemplo el instrumento de compromiso académico. Nuevamente, le comento a la doctora que algunos términos estoy medio pocha en ese sentido porque manejo mucho literatura en inglés, entonces si me ven que estoy así como que pensando un poco es porque estoy traduciendo del inglés al español, una disculpa por eso. Pero bueno, les decía que lo que tenemos que hacer primeramente es iniciar a registrar cada una de las preguntas que nosotros hicimos a nuestros participantes. Cada una de las preguntas que integran nuestra encuesta. En la pregunta, cada renglón ubicado en la vista de variables, nuevamente, vista de variables, corresponde a cada una de las preguntas o de los ítems que integran mi encuesta. Les voy a pedir apoyo, no sé si Juan Luis, Mauricio, que nos pudiesen apoyar, o tú, Laura, con las preguntas. Claro. Sí, mira, ahorita de hecho, era lo que estaba viendo ahorita con ellos, con Mauricio y con Juan Luis. ¿Sí? Que tenemos un instrumento que pues sí, está en versión español-inglés, ¿verdad? El original, el que ya quedó validado, ¿verdad? Y yo les pedí a los muchachos el día de ayer que lo pasaran pues completamente en español por categorías, nomás que parece ser, a ver Juan Luis, Mauricio, si pueden alguien agarrar el micrófono. Yo de todas maneras te lo acabo de pasar por correo, Lisette. Es únicamente para tener una pregunta. Ok, como ejemplo. Sí, como ejemplo, ¿sabes por qué? No los vamos a poner todas, es como para un ejemplo de cómo vean los muchachos que se base de datos y se va llenando. Vamos a empezar con variables demográficas. Me las voy a inventar y ya nada más para que ustedes estén listos y me apoyen, por favor, al momento de estar dictando las variables. Solo unas. ¿Está bien? Me gustaría, Juan Luis, ¿tienes a la mano el instrumento? Lo tiene mi compañero Mauricio, me dice, yo estoy en el teléfono. Ok, porque yo lo tengo, pero quería que hablaran ellos, pero mira, la primera... ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Pero querías empezar con sociodemográficas, ¿verdad? La primera es género. Voy a estar cambiando de pantalla, no quería perderlos mucho, pero bueno, vamos a empezar con género. Les decía que vamos, en la vista de variables, vamos a registrar cada uno de los ítems, cada una de las preguntas que nosotros realizamos en el instrumento, ¿no? En la primera de ellos es el género. ¿Qué es lo que se recomienda aquí? En la primera columna, esta es un tip, esto es, vaya, ya a gusto del investigador, pero honestamente coincido con algunos colegas que es mucho mejor poner un nombre bastante agregado, porque al momento de hacer los análisis vamos a tener etiquetas muy grandes, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, ¿sabes qué? Ponla como P1, que significa pregunta número 1. El tipo de variable, si te fijas, de automático, en cuanto pongo P1, me empieza ya básicamente a llenar, hace un llenado automático SPSS de lo que es el renglón. Evidentemente es una variable de tipo numérica, la anchura pues así lo dejan default, por ahí la doctora les va a compartir
PowerPoint en el que ya vienen algunas pantallas con toda esta información para que no se estresen con lo que estoy mencionando. Yo generalmente quito todas las decimales para no tener presentaciones tan largas o que me vaya a obstruir la visión en algunos, sobre todo en algunos análisis. En la etiqueta yo te recomiendo que pongas el nombre completo de la variable que estás evaluando. En este caso, como mencionaba la doctora, es edad, ¿ok? Aquí viene lo más importante, quizá lo más complicado al momento de registrar tu base de datos, ¿no? Es donde tenemos que poner mucho cuidado y tomar algunas decisiones. Voy a moverme de pantalla, no tengo aquí las demográficas. No, voy a moverme de pantalla nuevamente y aquí, por ejemplo, hablábamos de los valores. En la edad, bueno, pues pueden existir, puedo tener participantes de 5, 10 años, 20 años, 50 años, 60 años, etcétera. No voy a poner ninguna etiqueta, lo voy a dejar totalmente abierto y me voy a la siguiente variable. Laura, apóyame con la siguiente variable. Edad. Ok, la primera fue edad. La segunda. Perdón. Bueno, la primera fue género en el instrumento real, ¿verdad? Y la segunda fue edad. Bueno, supongamos que la segunda es el género. Yo la pongo como P2, como pregunta número 2, de automático. En cuanto yo le doy el Enter, me rellena de manera predeterminada los valores. Vamos con que es una variable a la que le voy a quitar los decimales. ¿Por qué numérico? Te vas a preguntar aquí, ¿por qué numérico? Si género, en realidad, bueno, pues es una variable cualitativa, ¿no? Cuando estoy hablando de género, no me vas a decir 7, 8, 9, 10, me vas a decir, o soy hombre, soy mujer, o soy, no sé, cómo te identifiques, transexual, no lo sé, ¿no? Ahí hay muchas maneras, formas en que la gente se puede identificar. No soy una experta, no voy a ahondar en el tema, pero bueno, por eso es que SPSS no es tan inteligente como pareciera. La verdad es que se va a nutrir, como ya les comentaba, de la información que nosotros le demos. Si bien de naturaleza es numérica, nosotros evidentemente la tenemos que convertir a numérica. Ahorita por eso lo vamos a comentar en las etiquetas. Aquí decíamos que es género. Así es. Ok, bueno, aquí viene lo interesante y es donde nosotros tenemos que prestar mucha más atención, es donde les pido que pongamos atención. Decíamos que género, pues al menos dos, ¿no? Dos son los predominantes. Sabemos que hay quienes se identifican como mujer, o femenino y masculino, como hombres. Pero les decía, esta es ya una variable de origen cualitativo. Sin embargo, yo te decía, mira, SPSS, aunque todo el mundo hable maravillas, pues no es tan inteligente. Yo le tengo que dar la instrucción y depende de mí, de lo que yo le diga. Entonces yo le digo, si yo le digo a SPSS, pues fíjate que es mujer, que es hombre, pues no me va a entender. Lo que yo tengo que hacer es hacer la chamba de convertir esas variables que son de origen cualitativo y convertirlas en cuantitativas. Es decir, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? SPSS, para mí, cuando yo te hable de que el valor es 1, significa que me estoy refiriendo a una mujer. Sin embargo, si yo te digo que es 2, pues en el fondo yo sé que me estoy refiriendo a un hombre. Esto lo dejamos claro para que le quede claro al software. Femenino, añado la etiqueta y cuando yo le diga a SPSS que 2, pues es que me estoy refiriendo a un participante del género masculino. Y te decía que, bueno, aunque hay diferentes formas de identificarse, para efectos de ejemplo y por mi desconocimiento del tema, lo dejamos hasta aquí. Quiere decir que tú tienes tanto participantes como pueden ser femeninos y masculinos. La manera como lo registras después, aquí te voy a explicar más adelantito, está íntimamente ligada con esto. Así que
hay que prestar atención. Esta es la parte en la que necesitamos ponerle cabeza, ¿no? Y mucha atención. Bueno, Laura, continuamos con la siguiente variable, por favor. Claro, mira, es estado civil. Ok, estado civil. Vemos que el estado civil tampoco es una variable numérica, ¿verdad? No soy 1, 2, 3, 50, 1000. O puedo ser soltera, casada, viuda, etcétera. Entonces, te decía que SPSS, pues, no es un ente tan inteligente. Por lo tanto, yo le tengo que indicar, le tengo que dar la instrucción muy precisa de, oye, cuando estemos hablando de estado civil, yo me puedo estar refiriendo al menos a 3 diferentes situaciones. En la primera, pues que es casado o casada. En la segunda, pues que esta persona es soltera. O en la tercera, pues que es viuda. Puede haber un sinnúmero aquí de categorías, ¿no? Por el momento yo agrego 3 para cuestiones de ejercicios nada más. Entonces, básicamente, pues ya le estamos diciendo aquí a SPSS, cuando yo nutra mis datos acá, pues le tendré que identificar si es una persona casada, pues la voy a identificar como 1. ¿Está bien? Nada más ahí para que vayamos poniendo la cabeza un poco a trabajar. Esto es lo más complicado de generar su base de datos. Continuamos con la pregunta número 4. Laura, por favor. Sí, claro, sería número de hijos o personas a su cargo. Número de hijos. Hablamos de que esta pues es una variable de naturaleza numérica, ¿verdad? Aquí, bueno, pues ya no ponemos ninguna etiqueta, dado que podemos poner el número de manera directa. Ahora, no quiero ahondar demasiado en esto porque no quiero confundirlos, ¿no? Cuando categorizamos y hablamos o segmentamos números, esto creo que lo van a ver después con la doctora, es un tema un tanto sencillo, pero solamente que quiero que tengas a la vista que a diferencia de estas variables, el estado civil y el género, bueno, pues esta es un número y por lo tanto no requiere ninguna etiqueta especial, ¿no? Vamos con la variable número 5, con el ítem número 5. Laura, por favor. Sí, permítanme. La siguiente. ¿Trabajas? Trabajas. Esta es una variable de naturaleza cualitativa, porque no es trabajas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Es trabajas sí o no. Por lo tanto, la tengo que convertir a cuantitativa. Le tengo que dar la instrucción a SPSS y decirle, cuando yo me refiero a 1, es que, pues sí trabajo, ¿no? Y cuando le indique 2, pues es que significa pues que mi participante no trabaja, ¿no? Entonces ahí ya prácticamente operacionalizamos nuestra variable y la convertimos, a pesar de ser de origen cualitativo, a cuantitativa. Quiero saber si hasta aquí existe alguna duda. Sí, yo tengo una. Yo sé que no seleccionó esa opción, pero en medida, ¿de qué va a depender si es ordinal o nominal? Creo que en algunas versiones también viene otra opción aparte de ordinal y nominal, que es escalar. ¿Cuándo vamos a saber nosotros cuál va? Ok, para eso deben de saber ustedes deben saber el tipo de variables, deben aprender a identificar el número de variables. Yo te voy a hacer una pregunta, Mauricio, porque eres tú quien hace esa pregunta. Sí. En ese sentido, por ejemplo, en la edad, tú me vas a ayudar. ¿Qué tipo de variables crees que es? Es
Es una cualitativa la edad. Es cualitativa. Ah, perdón, es cuantitativa porque es de Ajá. número. Es de número, exactamente. Existe un orden para este tipo de variables, o sea, es primero, segundo, tercero, quinto, séptimo. ¿Qué tipo existe un orden, primero dime? Para la edad No, en tu población, no. Se le nomina de alguna manera, dices viejo, joven, niño o demás. Tú estás pidiendo, es la naturaleza de esa variable. no, la naturaleza es numérica. Exactamente. Entonces es una escala lo que tú estás buscando. Tú estás midiendo una escala. ¿Sí? Ahora, en esta de género, ¿tú qué crees qué tipo de variable crees que sea? ¿Es ordinal? Ahí sí es cualitativa. Es cualitativa. Entonces, ¿qué será? ¿Nominal? Es nominal porque ¿Es nominal? no tiene ¿Por un qué? orden. No tiene un orden, o sea, es una característica del individuo. Las nominales son características del individuo. Todo lo que te suene a que caracteriza al individuo, es decir, tiene cabello negro, es alto, está casado, tiene cierto grado de estudios, es mexicano, es europeo, todo lo que caracterice al individuo se le identifica como una variable nominal. ¿Ok? Ahora, que si tú dices, ¿sabes qué? Estoy, como mencionaba, el ejemplo que mencionaba la doctora, en la carrera, quiero ver quién llegó primero, segundo, tercero. ¿Ok? Entonces ya se convierte en una escala ordinal, lleva un orden. Siempre que hacemos este trabajo, era lo que les decía, tenemos que poner mucha concentración en lo que estamos haciendo. En este caso, Mauricio, el estado civil, ¿qué tipo de variables crees que sea? Nominal. Nominal, perfecto. Perfecto. En el caso del número de hijos, ¿qué tipo de escala crees que sea? Sería ahí escalar. De escala, perfecto. Contéstame la última. ¿Trabajas, sí o no? Eso sería nominal. Nominal, perfecto. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda adicional, muchachos, hasta aquí? ¿No? Ok, bueno, en cualquier momento. Yo tengo una pregunta así, pues sencilla. Por ejemplo, en el SPS ahí nada más se puede, o sea, no abarca toda la pregunta, pues a fuerzas tiene que ser, por ejemplo, ponerle nada más pregunta 1 o pregunta 2, así, o sea, nombrarlas por P1, P2. No podemos poner toda la palabra completa, o sea, toda la pregunta completa, ¿verdad? Sí, claro, claro. Esto es como tú mejor te sientas, como más te guste. Yo les decía que basado en mi experiencia, en todo lo que he batallado yo con las bases de datos, yo cuando inicié, tu nombre, perdona, Lidia, yo cuando inicié trabajando con SPSS, cometí el error, y hoy tengo que decirlo, el error de utilizar el nombre completo de la etiqueta o de la pregunta, el ítem. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? Yo lo ponía aquí, ¿no? Todo completito. Al momento de empezar a hacer análisis, sobre todo análisis más complejos, yo me di cuenta que todo lo que aparece en la primera columna me obstruía la visión de algunos números, ¿no? Y me tenía, la verdad, eran tantos los análisis y tanta la información contenida que terminaba por bloquearme. Entonces, como tip de uno de mis profesores me dijo, mira, ¿sabes qué? En la primera columna nunca pongas el nombre completo de la pregunta, solamente identifícalas como pregunta número 1, número 2 y así subsecuentemente. Finalmente, esta columna de valores, perdón, esta columna de etiqueta te permite poner el nombre completo de tu ítem, de tu pregunta. Tú lo puedes hacer, Lidia, sin ningún problema. No es que esté mal, está bien, pero como basado en mi mala experiencia, yo les recomiendo, ¿no? Este es un tip, ubícalo mejor así. ¿Por qué? Porque te va a ser más fácil en adelante, ¿ok?
Pero por supuesto. Sí, era mi duda, pues. Ujú. Mi duda era si afectaba mucho, pues, ponerlo completo, pero pues ya viéndolo desde ese lado, sí está mejor ponerlo nada más abreviado o de una manera de cómo identificar la pregunta. Mira, yo siempre... Está muy bueno su tip. Gracias. Yo la verdad es que lo que me gusta es que mis alumnos aprendan de los errores que yo ya cometí, ¿no? O sea, que no se quiebren la cabeza y no se peguen contra pared como yo me he pegado. Así que es el tip que les puedo dar. Ya, si ustedes quieren hacerlo de manera diferente, está bien, perfecto. Gracias por tu pregunta, Lidia. Bueno, continuamos. Una aportación, Lizeth, aprovechando, ¿verdad?, la pregunta de Lidia. Uh-huh. Fíjate que ahí en la primera columna en la que tienes ahí del SPSS, decía yo también de mis errores, ponía, por ejemplo, P1 y una etiqueta, ¿no? Decía P1, edad, porque estaba cortito, pero vamos a suponer que la pregunta era muy larga, era motivación de logro. Entonces ya ponía P1, ¿a qué pregunta pertenecía? Pues ¿a qué dimensión? Entonces ponía P1 y unos símbolos, pues es decir, mod, log, algo así, ¿no? Para yo más o menos ubicarme yo, y no la ponía toda, así como tú. Pero en una de esas le ponía, a ver, mod, y luego hacía un espacio, le daba un espacio ahí en las palabras, y luego le ponía log. Entonces me marcaba error la columna. Y dije yo, oye, si estoy haciendo todo bien. Y descubrí que no le podemos dejar ningún espacio, o sea, entre las palabras a esa columna que se llama nombre, no le podemos dejar ningún espacio. Entonces, les digo, porque a lo mejor este fin de semana, si se ponen a capturar, van a estar así, de que me marca error, maestra, me marca error, y es porque le podemos poner una diagonal bajo, un guión bajo, le podemos poner para separar, si en dado caso ustedes quisieran particularizar, ¿verdad? En vez de P1, P2, podemos poner un poquitito de información, pero como claves de nosotros, como codificaditas, pues, en dado caso, ¿no? Bueno, será que también les quiero compartir mis errores, ¿no? Lo que me pasó. Adelante. Gracias, Laura. Sí, qué bueno, fíjate que recuerdas esa parte, porque también a mí me pasó hace algunos años ya, que me marcaba error. Ya no recordaba eso, pero tienes toda la razón. Qué bueno que les menciones a los muchachos. Bueno, si no hay duda hasta aquí, alguna inquietud hasta aquí, yo quiero saber si todo está claro o les parece muy, muy complicado hasta el momento, que me lo puedan decir. Sería muy bueno escucharlos. Pues sí, está claro, maestra. Explica bien y ya más o menos con lo que nos acordábamos de los semestres pasados pudimos relacionar con lo que nos está diciendo ahorita. Gracias, Javier. Es siempre la inquietud creo que como maestros es parte de nuestro perfil, ¿no, Laura? O sea, que siempre queremos corroborar que estemos siendo lo suficientemente claros. Bueno, voy a continuar. De hecho, sí. Ajá. No sé si pudiéramos, a ver, se me ocurre, para incitar ahí, saber, sondear, porque a veces me preocupa, porque sí hay que preocuparse, pero también ocuparse, que se me queden así sin preguntar, porque puede ser que no le estén entendiendo mucho, pero les dé pena, ¿verdad? Acuérdense, son generalidades y hasta que ustedes no lo hagan se van a encontrar con cosas. No sé qué te parezca, Liz, si le preguntamos ay, hermosa. A ver, Jacqueline, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, maestra. Perfecto. Vamos a suponer, pues tú ya tienes un instrumento, ¿verdad? El de escala de creencias de estereotipadas de género. ¿Qué otra variable sociodemográfica le pudieras dictar a la doctora Lizeth para que la pusiera y que tú fueras diciendo, a ver, aquí yo le pondría así, 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 como que tú la estás haciendo, pero ella lo va a ejecutar? ¿Cómo ves? Anímate, no importa que nos equivoquemos. Te escuchamos. ¿Quién es? Perdón, Jacqueline.
Jacqueline Carabeo. Ajá. Yo te lo voy a poner más fácil. Mira, supongamos, Jacqueline, supongamos que le queremos preguntar algo totalmente tonto, ¿no? Y a lo mejor los hombres van a decir, por ahí. Vamos a suponer que nuestra sexta pregunta es el tipo de color de cabello. ¿Qué te parece? Para nosotros muy ad hoc como mujeres. El tipo de cabello, el color de cabello, perdón, y que le preguntamos a nuestros participantes. Decíamos, Jacqueline, bueno, que hasta aquí todo no lo daba automático SPSS. Aquí, en la etiqueta, ¿qué pondríamos, Jacqueline? Color de cabello. Perfecto. Muy bien. Ahora, Jacqueline, te pregunto a ti, hablábamos de la naturaleza, de las variables. ¿Qué naturaleza crees que tenga esta variable? ¿Es cuantitativa o es cualitativa? Mis participantes me van a responder 1, 2, 5, 7, 9 o me van a dar una respuesta en concreto. ¿Será cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa, perfecto. Entonces yo te decía, Jacqueline, que SPSS es medio retrasado, por más que digan que es una maravilla. Yo le tengo que decir a SPSS que una variable cualitativa la tiene que convertir en cuantitativa, ¿verdad? Entonces supongamos que mis participantes tienen 3 tipos de colores de cabello. Son rubios, oscuro o café. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir a SPSS, ojo SPSS, cuando tu participante te diga que tiene el color rubio, tú vas a poner el número 1. Pero ¿qué tal que te dice que tiene el cabello oscuro? Bueno, pues pones el número 2, que es únicamente para que tú los ubiques. O 3, pues tiene el color castaño. Perdón, mi keyboard, mi tablero solamente tiene, está en inglés, perdón, no puedo poner la ñ. Ok, entonces ya le estamos dando la instrucción, Jacqueline, a SPSS de que las posibles respuestas cualitativas, él las va a ubicar de esta manera, de manera cuantitativa. Básicamente, nuestra chamba es convertir en una variable de origen cualitativo a cuantitativo. ¿Queda claro o me regreso, Jacqueline? Sí, está bien. ¿Sí? Ok, vamos con otra. Laura, me preocupa un poco la cuestión del tiempo, ya son las 4:53. ¿Te parece, Laura, si agarramos una variable no vamos a poder, obviamente va a ser todo el instrumento, pero si te parece, vamos a tomar un ítem con diferentes respuestas. Claro. Algo muy típico de los instrumentos que ustedes desarrollaron. Acá les estamos presentando, espero que sí está a la vista el documento en Word, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Este es un instrumento en el que nosotros hemos estado trabajando, en el que Mauricio, Juan Luis, la doctora y yo estamos trabajando de manera conjunta. Aquí los muchachos pues han hecho un trabajo pues ya de algunos meses y al momento pues tenemos este instrumento que ya se aplicó pues en un número grande de estudiantes en todo el país, bueno, en algunas universidades del país, ubicadas en diferentes ciudades, estados del país. Nosotros tenemos este instrumento. Ahora lo que les decía, el brinco que estamos dando en este momento es de pasar esto del papel o del documento en línea bueno, pues al SPSS, ¿no? Para hacer todos los análisis que queramos realizar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, al momento de registrar estas preguntas, nosotros sabemos que mis participantes me pueden dar 5 posibles respuestas, ¿no? A las preguntas que yo realicé. Para efectos prácticos, didácticos, les voy a decir cómo registramos uno de los ítems, que bueno, que son los el trabajo que tú harás con tu instrumento, pero bueno.
Esto lo vas a poder hacer una vez que veas el ejemplo. Una vez que yo ya registré todas las demográficas, que fue lo que básicamente nosotros hicimos ya, bueno, voy a empezar a registrar los ítems que responden, en este caso, a mi instrumento de el compromiso académico. El primer ítem lo voy a tomar como ejemplo y dice, realizo las lecturas requeridas por mis profesores en mi clase. Puede ser que nunca, algunas veces, frecuentemente, casi siempre, siempre, ¿no? Nosotros decimos tomar una escala de Likert que es ampliamente utilizada en investigación. Bueno, entonces si yo quiero registrar este ítem, acuérdate que cada uno de mis renglones es una pregunta. Supongamos, y solamente supongamos, que esta es mi pregunta número 7. La primera de mi instrumento, pero la número 7 de mi base de datos, ¿ok? Entonces quedamos que prácticamente SPSS me hace un preregistro y que ya únicamente pues yo tengo que poner información precisa que refiere a la etiqueta. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Pues es algo que no les recomiendo a mis estudiantes, sin embargo, para cuestiones prácticas las hago. Yo copio básicamente toda la pregunta o todo el ítem. Lo voy a hacer más amplio para que veas. Si te fijas, esta es toda la pregunta que yo le realicé a mis participantes, ¿no? A quienes respondieron a mi encuesta. Y de manera sucesiva sí las voy acomodando todas. Pero bueno, yo te decía que es una pregunta que tiene al menos 5 posibles respuestas, ¿ok? Entonces, yo le tengo que dar la instrucción y decirle a SPSS, oye, ¿sabes qué? Es una pregunta de naturaleza cualitativa, es decir, me dijeron sí, no, más o menos, poco, mucho, demás. Entonces, yo le tengo que dar la instrucción y convertirla a cuantitativa, lo mismo que ya mencionábamos. Para eso tengo esta herramienta que me va a permitir hacerlo. Hablábamos que las posibles respuestas eran entre nunca, que significa 0, algunas veces, 1, frecuentemente 2, casi siempre, siempre. Lo que voy a hacer es registrar estas etiquetas en mi ítem. Entonces le decía a SPSS que cuando mi participante me responda nunca, él lo ubique como el número 0. Cuando mi participante me responda algunas veces, él lo va a ubicar como número 1. Le damos a añadir. En el número 2, cuando mi participante responda frecuentemente. Añadimos. El número 3, cuando mi participante responda casi siempre. Añadir. Y finalmente, el número 4, cuando mi participante me responda siempre. Está. Ok. No se grabó. ¿Alguna duda hasta aquí? Si te fijaste, lo único que hice fue copiar esta pregunta, que es la primera de los ítems contenidos en mi instrumento de medición, y básicamente lo que tengo que hacer en adelante es continuar copiando y, perdón, ya abrí otra cosa, y abriendo las variables. Cada uno de los renglones contenidos en mi vista de variables significa una diferente pregunta que yo le realicé a mis participantes en la investigación. ¿Ok? Esto es muy importante que lo recuerdes. Cada renglón significa en mi vista de variables. Esto es bien importante. Vista de variables significa, es una de las preguntas que yo realicé a mis participantes a través del instrumento. Ahora,
porque los tiempos, la verdad es que se van muy rápido. Quisiéramos tener muchísimo más tiempo para esto. Yo quisiera saber si existe alguna duda con respecto de esto. Adelante, chicos, aprovechen. Todo claro. Perfecto. Bueno, finalmente tienen el video, ¿no? Y la doctora les va a apoyar ahí con un documento de PowerPoint que también les va a apoyar y les va a reforzar esto. Así que no se sientan intimidados. Es algo muy sencillo que requiere de práctica, ¿no? Para que nos sintamos más cómodos trabajando con SPSS. Bueno, les decía que pues hasta el momento yo ya tengo, supongamos que los 7 ítems o las 7 preguntas estas corresponden al instrumento que yo desarrollé y que estuve aplicando o que continúo aplicando. Pero bueno, dices tú, bueno, pero y está bien, están las preguntas, ¿dónde me van a contestar? Bueno, existe otra pestañita que está ubicada aquí en la vista de datos. Y si tú te fijas, tengo diferentes columnas. Fueron 7 variables aquí, 7 renglones, pero ahora los tengo representados como columnas. Significa que cada una de esta columna es una pregunta diferente. Corresponde a cada uno de los ítems o preguntas contenidas en mi instrumento. ¿Qué es lo que sigue de aquí? Cada uno de estos renglones, porque funciona diferente la vista de datos y la vista de variables, significa cada uno de mis participantes. Quiere decir que si yo tengo 50,000 participantes, yo habré de llenar 50,000 renglones, literalmente, ¿no? Recuerda, cada renglón en tu vista de datos es cada uno de tus participantes. Las columnas corresponden a cada una de las preguntas que tú ya realizaste. Entonces, supongamos, voy a responder algo así de manera aleatoria y insisto, a manera de ejemplo nada más. Supongamos que voy a vaciar los datos de mi primer participante. Yo ya tengo un participante que quiero de alguna manera vaciar al sistema o a la hoja de datos. La primera pregunta refiere a la edad. Supongamos que mi edad, en mi caso, mi edad, 40 años. El género, acuérdate que los puedo ubicar como, puedo ser masculino o femenino. En mi caso, pues yo soy femenina, al menos me ubico como femenina, no le puedo poner femenino, pero sí le puedo poner 1. Acuérdate que es un software cuantitativo y que pues requiere de números, ¿no? Para entender la instrucción que le estoy dando. De tal manera que al ponerle yo aquí 1, pues el software ya sabe pues que me estoy refiriendo al género femenino. Si le hubiese puesto 2, pues significaría que soy hombre o que al menos me identifico como hombre, ¿vale? En la tercera pregunta refiere al estado civil. Acuérdate que el estado civil, nosotros le dijimos a SPSS, hay 3 posibles respuestas: soltero, casado o viudo. En mi caso, vamos a poner aquí, aceptar. En mi caso, en la pregunta de estado civil, yo soy soltera. La siguiente pregunta, el número de hijos o personas a mi cargo. En mi caso, bueno, aquí es numérica, no pusimos ninguna etiqueta, 0. En la siguiente pregunta, que es la pregunta número 5, ¿trabajas? Hay 2 posibles respuestas, sí y no. En mi caso, sí trabajo, entonces yo habré de colocar el número 1 como respuesta. En el caso de la pregunta número 6, color de cabello, aquí puede ser rubio, oscuro o castaño. En mi caso, pues es castaño. Respondemos como número 3. La pregunta número 7, realizo todas las lecturas requeridas por mis profesores en mi clase. Acuérdate que hay 4 posibles respuestas. Y supongamos que yo soy un poquito floja y pues que nunca realizo las lecturas, ¿no?, que me asignan en mi clase. Entonces yo habré de poner aquí el número 0. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, sé que
en el SPSS se pueden pegar los datos de Excel a SPSS y se quedan guardados. Por ejemplo, nuestros tipos de preguntas son de nunca, a veces, casi siempre, etcétera, ¿no? Por lo cual, el instrumento, los resultados los pasamos a Excel, se van a pasar con esas palabras, ¿no? Porque esas contestaron. Al copiarlo y pegarlo al SPSS, vamos a tener que cambiar a mano nunca, casi nunca, a veces, y ponerle el número, o cómo le podríamos hacer. Sí, gracias, Javier, Mauricio, por la pregunta. Sí, mira, básicamente lo que va a hacer SPSS va a llenarte todo esto, y esto te lo va a dejar como ninguna. ¿Por qué? Porque no le has dado la instrucción. Acuérdate que el meollo de SPSS siempre recae aquí. Entonces, supongamos que cuando tú realizas, cuando desarrollas un instrumento de medición, cuando aplicas un instrumento de medición, generalmente tú seleccionas 4 posibles respuestas, 5 posibles respuestas que van a responder a todos tus ítems, ¿no? Y hablo ya de las preguntas que miden el constructo, no hablo de variables demográficas, ni mucho menos. Quiere decir que cuando ustedes hagan esto, yo no lo puedo hacer porque esta no es mi computadora, no es la versión que yo uso de SPSS, pero cuando tú inmediatamente pasas una base de datos de Excel, te va a pasar todo. La única diferencia es que no te va a identificar SPSS el tipo de valores o etiquetas que tú habrás de poner. Vas a llenar a mano solamente la primera ocasión. Significa que tú vas a hacer exactamente esto que yo hice en una ocasión y fíjate bien, esto es el truco. No me gusta que lo hagan, pero bueno, así es como lo hacemos en la vida real. ¿Yo qué es lo que hago cuando copio? Voy a copiar para esto otra de las preguntas. Supongamos que ya tengo esta. Okay. Supongamos que ya tengo esta, y así me la va a pasar tal cual SPSS. Cuando yo la importe de Excel, así me la va a dejar tal cual. No tiene una etiqueta, no tiene una instrucción. Sin embargo, yo sé que para esa pregunta también hay 5 posibles respuestas, que son las mismas 5 posibles respuestas que anteceden a mi pregunta anterior. Quiere decir que yo nomás tengo que copiarla una vez. Tengo que hacer la instrucción una vez porque acá yo las voy a pegar. ¿Y qué significa? Que ya voy a poder estar copiando las posibles respuestas en los valores o las etiquetas y ya no tengo que estar llenando una por una. No sé si quede claro, Mauricio. Creo que sí. A ver, déjame ver si entendí. Digamos que yo tengo 1048 respuestas, ¿no? Nada más en la primera pregunta. Y esa yo tuve que ponerle ahí en valores a mano, ¿no? Al copiarlo y pegarlo a los datos del Excel, al SPSS, se van a poner como números ahí. Nada más esa es otra pregunta. Una vez que yo le ponga los valores a la etiqueta, sí. Él ya me los va a ubicar. Okay. Sí. Ok, se va a poner como números en lugar de la palabra. Sí, exactamente. Es una maravilla. Ok, esa era la pregunta que tenía. Muchas gracias. A ti, Mauricio, gracias. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Sí, mira, Lisette, precisamente eso, yo le había entendido a Mauricio que si podían pasar automáticamente lo del formulario para no estar capturando encuesta por encuesta. Pensé que esa era la pregunta, Mauricio. Sí. Ok, entonces, primero, pues siempre, como dice la doctora Lisette, tenemos que tener hecha la base. Si no tenemos hecha la base, no se va a poder generar lo otro, pues la otra vista ya de los datos, ¿no? Una es la vista, hay 2 ventanas en SPSS que ya ha dicho la doctora, la vista de variables, es decir, esa que nos está mostrando, y la vista de datos. No hay necesidad de irnos a la vista de datos hasta que no terminemos. Paso número 1, terminar la vista de variables. Todas, si fueron 60 preguntas,
las 60 tienen que estar aquí. Y algo muy importante que yo quería aclararles a ustedes también, muchachos, que no vamos a inventar respuestas, no vamos a inventar categorías. Ya hay un instrumento que ya ustedes lo convirtieron lo pusieron en línea. Ese instrumento que está en línea, ese que ya aplicaron, tal cual, bueno, lo van a jalar, o sea, van a ir copiando pregunta por pregunta. Género, ¿cuántas había puesto? Maestra, ¿le puedo poner 1 femenino, 2 masculino? No, eso ya lo tenemos hecho. No podemos inventarlo. Ya está establecido en el instrumento que ustedes trabajaron. ¿Sí me explico, muchachos? Esto a lo mejor para nosotros es muy obvio, ¿verdad? Que está muy claro, pero acuérdense, no van a inventar respuestas, no van a inventar categorías, ya están hechas en el instrumento y lo que van a hacer es jalar. Ahorita la doctora Lisette, claro que nos está comentando, pues cómo debieran de ser, ¿verdad? O sea, las preguntas, respuestas, etiquetarlas, pero ustedes ya tienen las respuestas, es conveniente que ahora pasen a este segundo momento, que es el que dice la doctora, donde ya ahora vamos a decir, a ver, le habíamos puesto que género era primero masculino, no porque sea más o menos, sino porque así pusimos. Género, primero 1 masculino, el 1 va a ser masculino, el 2 va a ser femenino, LGBT más, va a ser 3, y prefiero no decirlo, 4. O sea, eso de qué va a depender, que si tienen 3, que si tienen 4, del instrumento que ya aplicaron. No podemos modificar el instrumento ya está hecho, ya lo hicieron. Es cuestión de ver el instrumento y tener el SPSS, como dice la doctora, y empezar a jalar la información y, como dice ella, ser muy cuidadosos, ¿no? Al momento de escribir los datos, de generar ahí los datos, ¿verdad? No sé si hay algún comentario, como dice la doctora Lisette, además de esto que yo dije, levántenme la mano, o Melissa, a ver, platícame. Aprovecha la doctora antes de que, ok, a ver, primero Remberto levantó la mano. Remberto, adelante. Sí, sí está muy claro, bueno, lo deja más claro como lo está diciendo usted, maestra Laura. Y mi pregunta es, yo creo que, no sé si sea muy obvia, yo no he utilizado, bueno, no me acuerdo realmente, pero se puede copiar, o sea, hacer copy-paste de la pregunta tal cual del documento que ya tenemos al SPS, o tengo que escribirlo a fuercitas. Todo se puede en SPSS, Remberto, se van a ir familiarizando poquito a poquito, pero sí, todo se puede hacer, puedes jalar desde casi cualquier formato, cualquier tipo de base de datos hacia SPSS. Ok, muchas gracias. Yo no les recomiendo, sobre todo ustedes, y si un instrumento no es tan largo, con tantos ítems, con tantas preguntas, no les recomiendo que lo hagan. Yo prefiero siempre... les pido a mis estudiantes, la gente que empieza a trabajar con SPSS, al menos alrededor de mí, yo sí les recomiendo de no hacer estos truquitos del copy-paste porque se pueden enredar, ¿no? Cuando estamos manejando bases de datos tan grandes, somos muy susceptibles, somos seres humanos, ¿no? No significa que soy bueno, soy malo, sencillamente se nos va algo. Yo sí les recomiendo, ¿no? Que al menos en lo que se familiarizan, les sirve de práctica, vaya. Entonces, yo siempre les digo a los muchachos, tienes que practicar, o sea, arma una base de datos, vuelve a armar otra, y en mi clase de estadística, de verdad que me deben de odiar porque cada semana están haciendo bases de datos y les... No, no creo. Al contrario, me imagino que andan ahorita como cuchillito de palo, ¿verdad? Bien afilados en las bases de datos. Oigan, les pueden preguntar a los chicos, ¿no? Adelante. Yo les digo que son mi orgullo. Sí, es la cuestión de la práctica. SPSS es un software muy celoso. Yo siempre hablo en términos muy coloquiales con mis estudiantes de, ay, SPSS es medio burro, medio cabezón, vamos a ayudarle y demás, ¿no? Pero en realidad es un software muy amigable, muy bueno, es una herramienta súper buena para todos ustedes, pues no le tengan miedo, hay que tenerle respeto, es muy celoso en cuanto a, dejas de usarme, ya no te vas a acordar, ¿no? Por eso sí soy muy incipiente en el hecho de, hazlo. ¿Qué le haces si me quita tiempo? 5 minutos más, 5 minutos menos. Te sirve de práctica y lo vas a ir agarrando mejor, ¿no? Entonces, Remberto,
sí lo puedes hacer. Todo se puede hacer en SPSS. Mi recomendación, mejor échele manita, trabájele 5 minutos más y se le va a quedar más tiempo. ¿Alguna pregunta más adicional? Bueno, esto es lo introductorio, lo básico. Yo sí hago mucho hincapié con mis estudiantes que esta es la parte toral más importante de SPSS. Yo les digo que no me gusta que se sientan intimidados ni por el software ni por la estadística, porque al final del día son herramientas, ¿no? Que están muy estigmatizadas por la mayoría de la gente que hace y no hace investigación. Son herramientas padrísimas, a mí me encantan. Así que este es el primer paso y siempre les digo, es lo más difícil, porque es donde tú le tienes que echar coco de, a ver, qué etiquetas voy a utilizar, cómo convierto una quali a una quanti, etcétera, ¿no? Ya una vez que pasas eso, todo es como que más sencillo. Yo les digo, es nomás picarle aquí, picarle allá y te van a salir los resultados, ¿no? Esta es la parte donde ustedes tienen que dedicar más cuidado, más atención. Y bueno, yo espero que haya sido claro. Sé que es difícil, sobre todo si no estamos familiarizados con el software, que ya ahorita salgan y hagan bases de datos y demás, pero bueno, tienen la facilidad de que van a tener grabada la sesión, van a tener material adicional que les va a apoyar para recordar los pasos. Y pues gracias, Laura, por invitarme, gracias por tenerme aquí esta tarde, un gusto saludarlos nuevamente, Mauricio, Juan Luis, un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo, lo valoro enormemente. Ya se lo había dicho a la doctora, que les transmitiera mi agradecimiento por todo el entusiasmo y todo el trabajo que están haciendo. Gracias a los demás por estar aquí, les deseo mucha suerte, no le tengan miedo a esto y muchos ánimos. Gracias, Laura. No, al contrario, de verdad agradecerte porque como saben y como ahorita les leí, es del Sistema Nacional de Investigadores quien nos está hablando. La doctora es bilingüe, les quiero yo presumir ¿verdad? Al equipo que tenemos aquí en Campus Empalme, es bilingüe, estudió su posgrado en Estados Unidos y en algún momento nos dijo que se va a tener que regresar a seguir por allá, ¿verdad? Porque bueno, cuando hay talento, pues donde exista la oportunidad, sé que ahí va a estar, pero por lo pronto, digo yo, el tiempo que esté con nosotros la doctora, pues creo yo que de verdad lo agradezco y lo aprecio mucho, doctora, porque hay pocas personas de repente, no nada más por tiempo, sino a mí, y lo digo delante de todos, me parece una persona muy humilde, muy sencilla, muy honesta, muy accesible, y eso para los estudiantes y para nosotros también los profesores que estamos en este camino, que estamos investigando y que podemos compartir, ¿verdad? Estrategias y conocimientos y generar así, pues, sinergia, me parece muy interesante. Entonces, muchachos, yo también valoro aquí, por ejemplo, a una Irán que está trabajando ahorita, en este momento está en su trabajo y está tratando de poner, ¿verdad?, oído y todo a esto. Sé que algunos de ustedes, pues, también tenían sus actividades y han dedicado esta partita de tiempo. Les quiero comentar lo siguiente ya para cerrar, si no hay algún otro comentario o duda. Como les dije, son sesiones sincrónicas y asincrónicas. Va a quedar esta grabación, ahorita yo lo voy a cerrar la grabación porque pues vamos a dar continuidad ahorita nos vamos a quedar con el equipo de Juan Luis y Mauricio para afinar algunas cositas, vamos a tratar de ser breves también con ellos y ya van a tener, les paso de una vez, ¿verdad? Me había comprometido con ustedes a pasarles el link donde la doctora precisamente era lo que les comentaba. Van a tener material, ella ya mencionó el material que van a tener, ella lo ocupa, lo ha hecho también para sus grupos. Déjenme nada más ponerles el link para, ya está ahí arriba, el material. Déjenme nada más añadirles el link antes de que se me olvide, antes de que se vayan, para que de una vez lo copien, lo peguen ahí en sus ventanas, ¿verdad? De ahí de internet. Accesen a él y ya va a estar el material, está muy padre, ¿verdad? El material que nos está facilitando la doctora
porque están los screenshots de paso a paso y hasta le puso, ¿verdad? Flechitas y todo para ubicar bien y algunos tips y algunos consejos para ustedes y que se les facilite esta tarea. Creo yo que para el lunes ustedes iban a tener su base de datos todos, pero no lo vamos a saber hasta que no lo intenten. Y para eso voy a estar yo. Cuando ya la estén haciendo, yo sé que va a haber llamadita, mensaje, yo les voy a ayudar. Voy a darles todo el seguimiento. Y como dice, bueno, ya no me acuerdo, ya les iba a decir yo una frase, pero ay, a veces se me olvidan. Pero bueno, comentarios últimos. Las cosas. Pues muchas gracias, maestra, por haberse dado el espacio para explicarnos más sobre el SPSS. Un gusto, Mauricio, estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra. Nada más me quedan unas dudas en cuestión de, habían dicho que teníamos que hacer unas actividades ahorita. ¿Sí me las podrían volver a repetir, por favor? Porque me confundí un poco. Sé que son una individual ahorita y otra en el Ok. curso, no Sí, recuerdo mira, bien. así rapidito te voy a poner, verás, y lo ya va a estar la presentación ahorita, en este momento la voy a subir, pero de una vez, para que le tomen un screenshot, ¿qué les parece? Verán, desde la diapositiva, déjenme nada más ubicarme en Un screenshot, si quiere la puedo pasar por el grupo. Perfecto, también, a ver, bueno, está presentando la maestra Liz, es cierto. A ver, voy a intentar yo, a ver si me permite. De todas maneras, lo tengo aquí porque pues, ya que estamos aquí, ¿verdad? ¿Ya la pueden ver? Sí, maestra, ya. Perfecto, entonces miren, aquí ya le pueden tomar, pero es más rápido, ¿verdad, Mauricio? De una vez que ellos ya de su celular. Ya lo tienen ahí. Muy bien, ya lo tienen ahí, perfecto. Entonces, así para que no se vayan sin eso, y bueno, cualquier cosa, yo sé que voy a seguir con ustedes, no se mortifiquen. Yo voy a darle continuidad toda esta semana y la próxima, para que ustedes logren, concluir con sus análisis. No, fíjense, yo nada más quiero que se vayan con esto el día de hoy. No se trata, no es nuestro afán, tanto de la coordinación como de su servidora o la doctora Liz, de que ustedes sean eruditos en investigación con un taller de 2 horas, 3 horas. Esto lleva tiempo, pero sí lo que podemos hacer es que ustedes tengan una breve idea de lo que hace un investigador, de lo que hace un joven investigador, de lo que van a hacer Jacqueline, Melissa, Juan Luis y Mauricio al aventarse también a una tesis, porque ellos van a empezar a profundizar un poco más. Pero si yo le pregunto a Remberto, a Irán, a Lidia, a Edna, ¿qué aprendieron? Ellos también van a tener ciertas habilidades, tanto de búsqueda de información, tanto de la creación, ¿verdad?, de poder trabajar con el SPSS. Entonces van a tenerlas y siéntanse de verdad, pues de verdad son valorados. Por lo menos por mí, yo le he platicado a la doctora Liz que estoy apreciando mucho el esfuerzo que están haciendo. ¿Y por qué? Porque van a reportar resultados. ¿Y por qué? Porque están poniendo su granito de arena. Entonces, quizás no se van a convertir en investigadores, no le tengan miedo a eso, no se trata de eso, pero alguno que diga, oye, me sirvió esto para mi trabajo. Yo pensaba que la estadística, de verdad, yo nada más la pasé por pasarla. Me arrepiento mucho. Si yo volviera a la universidad, a la prepa, le pondría más atención a las matemáticas y a la estadística, para que a estas alturas de los tiempos, de mi etapa de edad, no estuviera apenas tratando de clarificar algunas cosas, ¿no? Que no me quedaron. Fíjense, yo nunca pensé, dije, yo no la voy a utilizar la estadística, ni voy a utilizar, pues eso, o sea, los paquetes estos, nunca lo pensé. Y véanme aquí. Puede pasar. Entonces, gracias y cuídense mucho. Hasta luego. Bye.
Bye.